buscando el rostro del Señor esta mañana y con unos trabajos que vengo haciendo, lo que es en el discipulado de Cieza, pues al final el Señor puso en mi corazón algo que creo que es de vital importancia para todos nosotros. Y para arrancar con mi enseñanza, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. Si tuviera que ponerle título a mi mensaje en esta mañana, el título sería Corrijamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Corrijamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, versículo 14 en adelante. Después pasaremos por otros muchos lugares. Dice así la Escritura: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La finalidad de la palabra de Dios, de persistir en ella, de no abandonarla, de que ella sea nuestra luz, es que seamos maduros. Dios también nos dio y puso a nuestro alcance, hermanos, siempre Él se ha preocupado, nos dice Efesios, capítulo 4, de levantar hombres, hombres especiales, que tienen el alma y el espíritu de Dios, para hablarnos, para transmitirnos su enseñanza, para que dejemos de ser niños, para que crezcamos, para que seamos obedientes. La Biblia nos dice en Efesios 4:11, lo conocéis muy bien, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto no quiero que lo perdamos de vista, todos estos pasajes que nos hablan que Dios no nos ha dejado sin herramientas, porque podríamos decir, bueno, ¿cómo puedo yo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser más aceptable a Dios? Bueno, pues Dios lo primero que nos ha dado ha sido de su Espíritu. Un versículo fundamental en 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, ayudarme, de poder, de amor y dominio propio. Y es así, si no Dios no podría exigirnos. Me gusta mencionar mucho esto. Y juntamente con la palabra de Dios, que nos recuerda ella misma que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿verdad? Y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando nosotros, por ejemplo, nos pongamos en la vida y veamos que hay cosas de nuestra vida que tienen que cambiar, porque Dios a través de su palabra nos lo muestra, que sepamos que Dios nos ha dado su palabra entre tantas cosas para corregir nuestra vida, con la finalidad de poder tener una buena conducta delante de Dios, una vida limpia delante de Dios
y una vida obediente delante de Dios. Recordando estas palabras, me viene a la memoria también, como dice en 2 de Timoteo, ese trabajo tan bueno que hizo tanto la abuela como la madre de Timoteo. Cómo prepararon a este siervo que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, nos dice que cuando pasó Pablo por Derbe, por Listra y por todo aquello, él dijo, yo quiero llevarme a este. Porque era un hombre, ¿verdad?, que su vida la tenía bien corregida delante de Dios, ya que habían podido más estas mujeres piadosas que un padre que era gentil y que no era cristiano ni tenía temor de Dios en su corazón. Tampoco había permitido que Timoteo fuese circuncidado y tuviese la señal de Abraham a la obediencia de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, Pablo sí que corrige aquello y le circuncida delante de todos para dar testimonio, y entonces se lo lleva para hacer la obra de Dios. Apocalipsis nos recuerda, hermanos, que la triple bienaventuranza es en oír a Dios, en obedecerle, en servirle, en glorificarle. La palabra de Dios, para que tenga su efecto, tiene que ser así. Bienaventurado el que oye, el que lee y el que vive. Tiene que ser las tres cosas. Y cuando nosotros nos ponemos frente a la palabra de Dios nos damos cuenta, y también sobre todo cuando oímos a los hermanos predicar. Yo tuve la gran suerte, bueno, vosotros mucho más que yo, de escuchar a Francisco. Yo pasé una época, hace años, madre mía, sobre todo tengo en mi mente ciertos años en el que yo, cuando escuchaba al siervo del Señor, yo decía, madre mía, me ha caído el número entero a mí. Sí, hermano, porque la palabra de Dios te toca y es cortante. Y llegó un momento que un día dije, tengo que levantarme, tengo que ponerme en pie y tengo que empezar a corregir mi vida. Sí, hermano. Yo era creyente, pero un creyente muy literal. Sabía muchas cosas de memoria y muchas cosas así, pero no tenía el compromiso que estaba llamado a tener ante Dios de vivir una vida santa en todas mis formas de vivir. Y doy gracias a Dios también que Él puso pues lo más grande en mi vida, aparte de Dios y su palabra, que es mi esposa, que está aquí sentada, que no me cansaré nunca de dar gracias, porque ella me ayudó siempre a corregir mi vida. Y si hoy puedo ser agradable a Dios y ser un siervo de Dios, humildemente lo digo, lo conseguí gracias a Dios y su palabra, las enseñanzas del siervo del Señor y mi mujer, que siempre me ayudó a corregirme y me corrigió. Bueno, aún me sigue corrigiendo. Pero qué bendición, hermano, estar bien con el Señor, tener un espíritu dispuesto a ser corregido. Porque esta mañana buscaba el rostro del Señor y estaba metiéndome en el plan, en el plan de Dios que tenía para su pueblo Israel, y madre mía, y yo me veía ahí representado hace unos años. Y encontramos versículos en la palabra de Dios que aún son para hoy, porque sigo trabajando con hermanos y hermanas que tienen muchísimas cosas que corregirse y no se corrigen. Y hay veces que incluso hay hermanos y hermanas que optan a irse de la iglesia porque no quieren admitir corrección, no quieren corregir su vida frente a la palabra de Dios. Y eso es un error muy grande, porque Dios tiene para ti y para mí una vida que no te lo puedes ni imaginar. Pero tienes que esperar, tener paciencia, humillarte, ponerte de rodillas, orar, ayunar, clamar al Señor. No hay nada que no se pueda solucionar, porque Dios es poderoso y la Biblia nos recuerda que el que está en nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Voy a leer en el libro de Job y en los Salmos un versículo,
Primero lo leeré en el libro de Job, un versículo que hace muchos años a un servidor le hizo mucho bien. Se encuentra en el capítulo 5 y es el versículo 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies, ¿qué cosa? La corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Sí, hermanos, yo pasé por este proceso, gracias a Dios, hace ya varios años. Porque yo era de aquellos que menospreciaban la corrección, que me cabreaba, que me peleaba. Y un día el Señor, ¿verdad?, nos muestra a todos, cuando estamos en esa tinta, duras cosas de dar coces contra el aguijón de la palabra de Dios. Así que todos estos versículos que en mi intimidad, buscando el rostro del Señor, en mi desierto particular, me ayudaron tanto, me abrieron tanto, sin ideas preconcebidas, sin rabia o soberbia contra otros que me querían enseñar e instruir o corregir. Me di cuenta que yo podía ser bienaventurado cuando Dios me castigaba, cuando Dios me corregía, cuando Dios me exhortaba, cuando Dios me disciplinaba, y que mi actitud tenía que ser humilde, sumisa y no menospreciar que Dios me estaba corrigiendo. A Dios le doy las gracias todos los días de mi vida. Como decía Pablo, por la gracia hoy puedo decir que soy lo que soy. Espero que todos vosotros me estéis entendiendo. Salmo 39, versículo 11, también nos dice algo parecido que va de la mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. No se me olvidará una mañana en el que yo iba con mi música de junco a toda voz, iba a Almansa y me paré a tomar café en una cafetería que me tuvieron un cuarto de hora y me irrité. Me pasó peor que a Jonás con la calabacera. Me irrité. Digo, en Jumilla que estoy para ir a Almansa, un cuarto de hora para ponerme un bombón. Pues me tomo el bombón con mi cara de 2 metros de larga, pago, me monto en mi coche, pongo la música a toda voz y cuando salgo para arriba, qué sorpresa me llevé, que había un ángel allí esperándome para hablarme. Un coche acababa de chocar de frente con otro coche, un hombre estaba muerto, el otro hombre estaba muerto, la mujer estaba casi muerta, 2 crías atrás. En qué me vi de bajarme del coche, no sé cómo podía socorrerle, pero Dios me decía, ¿lo entiendes ahora? Alguien ha ocupado tu lugar, Carmelo. Tú deberías de haber muerto. Me monté en el coche y estaba meditando. ¿Por qué había tardado tanto en ponerme el café? Dios me estaba llamando a dejar la velocidad, a dejar el orgullo de corazón, a dejar mi actitud chulesca, mundana. Sí, hermano, yo era así, hace, gracias a Dios, años, cada día más años, cada día más lejos. Entendí que Dios me llamaba hacia una vida absolutamente distinta, que en mi vida debía haber un cambio dramático, que debía de dejarlo todo
irme al desierto a ponerme de rodillas a buscar el rostro del Señor, y así lo hice. Después, en un culto, escuchando al siervo del Señor, escuché estas palabras, que las vaya a escuchar todos vosotros hoy, que no se leen, que nos quedamos siempre al límite, ¿eh? Esta mañana se han leído, pero nos quedamos al límite, no es porque haya que leerlas. Son las palabras que se dicen justo después de cuando se presenta a la mesa del Señor. Y dice así, 1 Corintios 11:27. Yo me preguntaba y decía, ¿cómo puedo interpretar todo esto? Y el Señor me contestó, de la manera que cualquiera que comiere este pan o esta copa y lo hiciera indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, mueren por el pecado. Sí. Unas veces, no sé, tenemos como un poco, permitirme la expresión, tenemos como un poco de repelú a leer estas cosas, porque parecen que no están en activo, pero sí, hermanos, sí están en activo. Lo que pasa es que hoy día esta muerte no se refleja tanto en una muerte física que aún se manifiesta, pero sí que se manifiesta muchas veces en esa separación de Dios de nosotros, en el que Dios no va a hacer contigo ni conmigo nada si no estamos dispuestos a corregir nuestra vida. Lo entendí al milímetro, hermano. Dice Isaías 59, he aquí que no se ha quitado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, pero vuestras muchas iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y le han hecho ocultar su rostro para no oír. Y es así, hermano. Humildemente lo digo y con muchísimo cariño. Dios nos llama a vivir una vida correcta delante de Él. Esto también va de la mano con aquel sentir tan hermoso del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo puso en los hermanos, ¿verdad?, sin palabras, ese sentir en los corazones derramados de ayudar. Tantos se habían convertido, había tanta necesidad. Y dice que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, nadie decía esto es mío, todo era del Señor, y los que tenían propiedades las vendían y las ponían a los pies de lo vendido, a los pies de los apóstoles. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Pero cierto Ananías, juntamente con su mujer Safira, vendieron una heredad. Y vinieron y la trajeron y la pusieron a los pies de los apóstoles. Quisieron pasar por generosos, pero se quedaron una parte. Mintieron, convinieron, no se corrigieron su vida. No dijeron, mira, damos esto no lo quedamos porque lo necesitamos. No. Yo hermano, el otro día lo contaba en Cieza. Cuando alguien viene y te dice, toma, te cobro lo que me ha costado. Si yo no quiero que me digas eso, que al final termina en pecado. Hace años le compré a un creyente una cosa y me dijo, te cobro en un culto de comunión, te cobro lo que me ha costado. Y yo lo creí. Y un día estaba yo presumiendo de esa cosa en un sitio y se acercó alguien y me dijo, oye, qué cosa más chula. Digo, sí. Digo, y además he tenido suerte porque lo he comprado muy bien, a buen precio, ya que quien me lo ha vendido me lo ha hecho a precio de coste. Y me dijo, aunque sea un poco indiscreto, ¿te puedo preguntar lo que te ha costado? Y le dije, pues me ha costado 5.000 pesetas. Y me dijo, y esa persona te aprecia, ¿verdad? Es un buen amigo tuyo. Además me dijo, era una persona del mundo, me dijo, ¿ha sido algún hermano tuyo? Porque eso es apreciarte bastante.
Y le dije, pues sí, claro que sí. Dice, pues sí, dile que te aprecia mucho, que te ha cobrado 4 veces más de lo que vale en fábrica. Y yo digo, madre mía, Señor, ¿cómo podemos ser los cristianos así? Hermanos, si yo era así y tú eras así, es que Dios no quiere que seamos así. Yo se lo dije, quedé bien con él, y él cumplió la palabra de Dios, me lo devolvió cuadruplicado. No se trata de eso. Se trata de que tenemos que aprender, hermanos, a no ser así. No quiero que me digas que me has cobrado lo que te cuesta. Cóbrame lo que quieras porque yo no te lo he preguntado. Hay veces que en nuestras vidas hay muchas cosas que corregir y nos hacemos muy perezosos. Sí, hay veces que la iglesia es muy perezosa y sabes que hay ahí un run ahí muchos años y no eres capaz de ponerte serio y decir, no, yo no quiero tener aquí este pecado, yo no quiero tener aquí este vicio, yo no quiero tener aquí esta mala costumbre. Si yo le contesto a mi mujer con me lo tengo que quitar porque el Señor me dice que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y me tengo que corregir delante de Dios. No puedo estar a ver si mañana y al final pasan 30 años y está el pecado ahí. Sí, hermano, y escuchamos la palabra de Dios y escuchamos al siervo y escuchamos a los ancianos o nosotros mismos y creemos que la palabra de Dios no es para mí. Sí, la palabra de Dios es para mí. Y yo estoy llamado a cambiar. Y si tengo que ir a mi casa y ponerme de rodillas y decirle, cariño, perdóname. No sé cómo he podido darte ese estufío, cómo te he podido decir eso, perdóname. No me lo tome en cuenta, ayúdame. Tenemos que corregir nuestra vida con la palabra de Dios. Y Dios nos va diciendo en cada uno de los procesos de nuestra vida cómo tenemos que ser. Hay veces que somos perezosos. Y otras veces, ¿sabéis cómo somos? Somos muy tempraneros para corregir a todo el mundo, pero no para corregirnos a nosotros. Y esto también es un pecado que tiene la iglesia del Señor. Y tenemos que corregirlo, hermanos. Si Dios ha creado ese carácter en mí, lo haré. Trabajaré entre vosotros en mi iglesia donde me llamen y hablaré de estas cosas que son tan necesarias. Romanos 2:17. He aquí tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos y de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de ella deshonras a Dios, porque escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre vosotros, entre los gentiles por causa de vosotros. Os recuerdo que Romanos es el evangelio a los creyentes. Muchos judíos que se habían convertido al Señor y otros gentiles también. Y Romanos está adoctrinando, enseñando conducta. Porque no se trata tanto de que enseñemos como he dicho. Y es verdad que hay que hacerlo. Pero si vas a enseñar, y ya no me estoy refiriendo que también a los ancianos, diáconos, porque sabéis que muchas veces el creyente de a pie también es muy enseñador. Pues tienes que llevar cuidado. Porque si vas a enseñar, tienes que ser el primero en enseñarte. Cuando el Señor le dio la ley a su pueblo, lo primero que le señaló fue a él y dice, tú, léelo en Deuteronomio, tú eres el primero. Así que somos los primeros en escuchar la palabra de Dios, en valorarla como lo que es, como la infalible palabra de Dios que corrige nuestra vida, nuestros males, que nos lleva hacia la luz. Y también encontramos tristemente también el caso, y lo vemos también en la Biblia, en muchos lugares, de personas que no admiten corrección, no quieren ser corregidos. Una pena, ¿verdad? Algún versículo, hay muchísimos, pero no los voy a poner todos. Salmo 50.
El Señor le está diciendo a su pueblo, en el versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si ves al ladrón, corres con él, y con los adúlteros es tu parte. Tu boca pones en el mal y tu lengua compone engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Muchas veces, ¿verdad?, estamos tan mal. Hay un sector del cristianismo y de la cristiandad que está tan mal, tan bajo, está tan lleno de vanidad, tan vacío de Dios, que piensa que Dios es así. Aborrecen la corrección. Jeremías capítulo 5. Versículo 3. Oh Señor, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Al pueblo cristiano es llamado a convertirse. Pues sí. Nosotros diríamos hoy a los santificados llamados a ser santos, a arreglar su vida, a lavar sus pecados invocando a Dios, a arrepentirse y apartarse, corregir nuestra vida por completo delante de Dios. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es necio, es ignorante. Dios es serio. Y cuando digo serio y exhorto a los hermanos a ser serios, no me estoy refiriendo a que tienen que ir con una cara larga, como algunos que van insoportables, que no puede hablar con ellos. Esa no es la seriedad de la palabra de Dios. La seriedad de la palabra de Dios es que seamos rectos, justos, santos, cristianos de integridad. Esa es la seriedad de Dios. No que me muestren una cara larga y que no se pueda hablar contigo de nada. Eso no es lo que Dios te está diciendo. Dios es serio. Así que quiere que nuestro carácter sea como el suyo. ¿Cómo es Dios? Dios es santo, Dios es recto, Dios es justo, íntegro, Dios es fiel. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cómo eran ellos cuando está hablando de este pueblo? ¿Cómo eran? ¿Qué obras les mostraba al mundo? ¿Ellos cómo eran? Pues mira, vamos a ver algún versículo. En Jeremías capítulo 7, hermanos, Jeremías capítulo 7 nos dice así, del 23 en adelante. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande para que os vaya bien. Punto número 1. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y esto envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Esta es la nación que no admitió corrección. ¿Cómo estamos nosotros en este sentido de orgullo de corazón, de vanidad, de vanagloria, de soberbia? ¿Cómo estamos? ¿Somos capaces de admitir corrección? Cuando Dios nos exhorta que dejemos de vivir mundanamente, obedecemos a Dios, examinamos nuestra vida. Antes de tomar y del pan y del vino, examinamos nuestra vida, corregimos ciertas cosas que tenemos que no deben de estar en nuestra vida, hacemos caso a Dios, porque la iglesia del Señor tiene que ser santa en toda su manera de vivir.
Sí, hermano. La palabra de Dios nos dice que eran necios, que eran sordos, que eran desleales, que no escuchaban al Señor. En este capítulo que hemos estado leyendo de Jeremías, cuando nos vamos, porque casi todo es una repetición de todo lo que nos va diciendo, Dios va mostrando así. Cuando nos vamos al capítulo 23, nos vemos que habían unas características absolutamente asombrosas, negativas, para aquellos llamados. En el libro de Malaquías también encontramos que aquellos que tenían la ley no conocieron a Dios. Dice que los que tenían la ley no me conocieron. Y es una pena. Jeremías 23. ¿Qué nos dice la Escritura? Pues mira, el versículo 11 en adelante. Por tanto, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay esta maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaron en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Y aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la faz de la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Qué mentira, ¿verdad? Y ahora aquí es donde os quiero llevar. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios nos llama a estar en su secreto, en su intimidad, a pasar tiempo con Él. Hermanos, aunque hoy estamos todos tan liados, tenemos todos tantas cosas que hacer, el trabajo, tantas cosas nos demanda tanta atención, aceptame un consejo en esta mañana que yo se lo acepté hace muchos años a un gran hombre de Dios. Todos los días de tu vida, todos sin excepción, aparta un tiempo para Dios. No hace falta que sean 2 horas, ¿eh? Aparta un cuarto de hora para Dios. Entra en su secreto. Hable de tu corazón. Habla con Él. Adquiere un compromiso con Él. Dile al Señor que te limpie, que te dé fuerzas. Alíate con Él. Que no se ensoberbezca tu corazón, para nada. Dios transformará tu ser. Tenemos que entrar al secreto de Dios. Dice la Biblia, hermanos, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, hacían lo que les daba la gana. Yo les decía que no quiero predicadores así, que te vayas y te arrepientas de tus pecados, que laves. No quiero que me ofrezcas fiestas, sacrificios, de holocaustos, que estoy cansado de vosotros. Isaías 1. No quiero eso de vosotros, quiero que se arrepintáis. Ellos corrían, yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volverse de su mal camino y de la maldad de sus obras. La comunión íntima del Señor, dice, hermano, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, la comunión íntima. Necesitas tener intimidad con el Señor. Todos los que aquí estamos en esta mañana. Tómame ese consejo, querida iglesia, querido hermano. Aparte de tu devocionario y todo lo que tú te hagas con el Señor, pero ese cuarto de hora que sea para hablar con Dios. Delante de nadie, en el desierto de tu vida. Y todas aquellas cosas que se han enquistado, porque cuando las cosas se enquistan es muy malo. Ayer yo se lo compartía a Antonio, que estaba sentado y no podía estar sentado,
porque la médula me ha perdido líquido y se me ha hecho una piedra y se me ha clavado en un tendón, y hay veces que se me duermen las dos piernas y hay veces que no puedo estar. Cuando las cosas se enquistan, hay que quitarles. Dios es el mejor terapeuta. Escúchale, de verdad, hermano, hermana, siervos, escuchar a Dios. Entra en el secreto del Señor. David, que era un hombre también desastroso, aunque tenía el corazón de Dios, que tantas veces se había equivocado, que tantos pecados había cometido contra Dios, él pudo decir de su boca: Señor, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo sé lo que es esto, en lo secreto. No necesitas a nadie. Hay momentos que necesitas el secreto de Dios solamente. Dice la Biblia que ellos ni oyeron ni inclinaron su vida para oír. Tenían que arrepentirse, tenían que oír a Dios, tenían que dejar de hacer esto. Zacarías 7, del 8 al 14, nos muestra que Dios mandaba su palabra y ellos la ponían más duro que el diamante, le daban la espalda a Dios. Decían: no oprimáis a la viuda, ni al extranjero, ni al huérfano, no robáis, no hagáis estas cosas. Y no quisieron. Y mira lo que dice Sofonías, hermano, para terminar. Sofonías, capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Dios, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueco para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminados en santuario, falsearon la ley. Versículo 7, dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello con lo cual le castigue, mas ellos mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Esta es la nación que no admitió corrección. ¿Y tú? ¿Sabes cómo termina Dios ya diciéndole, ya no pudiendo sacar partido de Jerusalén? ¿Sabéis cuáles son las últimas palabras que Dios le dice? ¿Alguien las sabe? Ven conmigo a Jeremías capítulo 6. Versículo 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así de seco. Yo os exhorto en esta mañana: corrígete, Archena. Corregirse, siervos. Corregirse, hermanas. Carmelo sigue corrigiendo tu vida. Señor, gracias. Gracias por corregir nuestra vida, Dios mío. Señor, por mostrarnos juicio, Señor. Oh Padre, te ruego que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos a corregir nuestra vida para que cada día, Señor, andemos en más santidad, en más luz, para que cada día seamos mejores siervos, mejores creyentes, mejores discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, y confiamos en ti, que nos has dicho: tú que comenzaste en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Que así sea, Señor, para tu única y sola gloria, por Jesucristo tu Hijo. Amén.